Bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en una sesión más de su asignatura de internado número 2. Yusieli tiene la mano levantada, por ende vamos a darle prioridad en la ronda de exposiciones. Luego vendría Mario, Fedor y finalmente Rocío Morales. Recuerden que tenemos hasta un máximo de 5 personas por sesión para las exposiciones. Así es que les ruego por favor que tomen las precauciones del caso, de otra manera eh, les tocará pues la siguiente sesión. Bien, muchísimas gracias. Yuseli, adelante. Muy bien, buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. En esta ocasión voy a exponer mi actividad número 4. Bien, mi nombre es Yusieli da Silva Monteiro. Estoy haciendo mi sede en mi eh, internado en la institución educativa Fe y Alegría número 37. Tengo como supervisora a la psicóloga Araceli Tanta. Para esta ocasión he escogido sustentar el caso de acompañamiento que estoy haciendo, lo que corresponde al área de intervención. La sesión de orientación consejería se está realizando por solicitud de la madre, que al participar de un taller para padres buscó el equipo de soporte emocional y espiritual para que pudiera acompañarle a su hija. Bueno, aquí abriendo un paréntesis, nosotros en nuestra sede, básicamente los talleres que realizamos, hacemos la exposición del tema y luego enseguida, al finalizar, abrimos un espacio para que los padres, si es el caso de taller para padres, puedan conversar con nosotros y solicitar alguna ayuda si es que tienen. En el caso de los alumnos, también dejamos el contacto de soporte emocional espiritual para que también ellos puedan contactarse con nosotros para que puedan recibir un acompañamiento si es que necesitan, ¿no? Este caso también fue un casito que salió a través de un taller para padres de familia. La sesión con la madre se dio el 23 de agosto y luego enseguida se realizaron las siguientes sesiones con la estudiante en la fecha 24, 31 de agosto, 14 y 23 de septiembre. Aquí están los datos de identificación de la estudiante. Es una niña de 10 años que está cursando el 5º grado de primaria. Bueno, el motivo de atención es miedo excesivo a temblores. Cuando pasa, la evaluada se bloquea, no quiere comer, solo en escuchar la palabra temblor se asusta y en algunos episodios tiene fiebre. Se bloquea cuando ve a su hermana mover el pie, a este nivel está, ¿no? De bloquearse cuando ve a sus hermanas moviendo el pie porque ella imagina que se está moviendo el pie o la pierna porque hay algún temblor. La primera vez que vio fuerte lluvia en la sierra, acompañado de truenos, no quiso comer y tuvo las mismas reacciones. Además menciona tener miedo a la oscuridad y a dormir sola. Todo este miedo excesivo empezó a manifestarse hace 2 años. Bueno, cuando estuve investigando con la mamá, más algunos detalles respecto a este miedo, me menciona que desde pequeña anteriormente tenía, pero no era excesivo el miedo, ¿no? Ahora se ha potencializado en los 2 últimos años con las vivencias que hubo a través de la pandemia, ¿no? Los antecedentes: el padre de la estudiante manifiesta las mismas reacciones que la niña ante cambios climáticos, ¿no? El padre también tiene fobia a temblores y también no le gusta ir a la sierra porque tiene miedo que llueva y haya truenos y así él tenga que afrontar esas situaciones, ¿no? En la pandemia también la madre de la evaluada recibió diagnóstico de COVID e hizo aislamiento por 20 días. En este periodo menciona que la estudiante, la niña sufrió bastante con inseguridad y miedo a perder a su mamá. Eh, Cuando le pregunté referente a este miedo, eh, me dice que básicamente el papá era el que ponía miedo, ¿no? En la niña, diciéndole, no te acerques a tu mamá, si no muere ella y tú también vas a morir. Tu mamá está mal, si vas al cuarto donde está ella, puede que te contagies y también mueras. Entonces, usaba esas expresiones y palabras muy fuertes, haciendo con que la niña se quedara muy asustada y con miedo a perder a su mamá, así también con miedo a morir. Me menciona también que el padre vive en provincia, trabaja en provincia, perdón, de Lima,
y viaja bastante, ¿no? Pasa bastante tiempo fuera de casa. En la ausencia del padre, la niña duerme con la madre. Solo se siente segura si duerme acompañada. No ha aprendido a dormir sola todavía. Entonces ella básicamente duerme la mayor parte del tiempo con la mamá y cuando el papá viene del trabajo ella se queda con su hermana porque tiene miedo a dormir sola en su cuarto. Referente a eso de dormir sola, cuando le pregunté también, cuando la madre indaga, le pregunté eso a la mamá, ¿no? Cuando usted indaga a la niña sobre el porqué de tener miedo a dormir sola, ¿qué le responde? Me dice, ella dice que tiene miedo de que haya un temblor en la noche y ella esté sola en su cuarto. Entonces, hasta el miedo de dormir sola está relacionado directamente con el miedo a los temblores. En el área social, la estudiante conserva las amistades que tiene, sin embargo, no muestra iniciativa por construir nuevas relaciones sociales. Prefiere jugar sola que acompañada. Entre sus actividades favoritas está pintar y dibujar. Los antecedentes de salud familiares, la madre se contagió con el virus de COVID, como ya fue mencionado, y el padre presenta características de fobia a temblores. Las técnicas e instrumentos aplicados en esta intervención. En la primera sesión con la niña se ha realizado la aplicación del test de la familia con la intención de interactuar con la menor. Básicamente porque en la primera sesión la niña no quería mucho conversar ni comunicarse. Obviamente por los motivos de que no me conoce, no tiene ningún vínculo ni relación conmigo, ¿no? Entonces le pregunté si le gustaba dibujar, justamente porque la mamá me dijo que sí le gustaba y hemos empezado con la interacción con el dibujo, ¿no? Y ahí percibí que ella se fue soltando más cuando nos pusimos a conversar sobre su dibujo y sobre sus gustos y preferencias, ¿no? Asimismo, se ha utilizado la observación conductual en ese proceso de intervención. Y bueno, en la segunda sesión se ha realizado la aplicación del test proyectivo de la persona bajo la lluvia. En las conclusiones de ese caso que estoy acompañando, en las sesiones realizadas se pudo observar que MCA es una niña con bastante destreza, dibuja bien, interactúa, responde a lo que se le pregunta y muestra interés en colaborar. En la área social, a pesar de no mostrar interés en realizar nuevas relaciones, muestra cuidado en conservar las amistades que tiene. El miedo excesivo a los cambios climáticos muy probablemente tiene origen con el pánico que el padre ha generado en el ambiente familiar. Asimismo, el afrontamiento del padre con las situaciones desagradables en el periodo de la pandemia han potencializado la inseguridad en la niña. En el dibujo de la persona bajo la lluvia se observa que las nubes infladas es una característica de presión, amenaza, así como pueden representar tendencias autoagresivas o dolencias psicosomáticas, lo que se confirma en el comportamiento de la niña al mostrar fiebre y anorexia cada vez que se encuentra en una situación estresante. La lluvia torrencial representa mucha presión, situación muy estresante, agobiante, como que no hay defensa que alcance. Esta característica se observa en el relato del dibujo que hace la niña al mencionar que su dibujo es una figura de alguien que no tiene protección y salida ante la lluvia. Ausencia de paraguas representa falta de defensas. Se confirma con la conducta que la niña muestra al bloquearse, ¿no? Cuando tiene temblor o está en una situación de cambio climático como lluvias o truenos. Los ojos como puntos representa retraimiento y inseguridad. Eso se observa y confirma con la conducta de inseguridad para dormir sola o miedo a la oscuridad. Las recomendaciones de ese caso: se recomienda al estudiante recibir acompañamiento psicológico para superar los traumas relacionados a los cambios climáticos. Se recomienda al padre también recibir psicoterapia para superar la fobia a temblores y obviamente ayudar a la niña también, ¿no?, a superar ahora ese trauma que tiene. Y a la institución educativa se les recomienda que, bueno, en casos de que haya algún temblor, observar si la niña necesita recibir un soporte especial y si es el caso, brindar, ¿no?, esa ayuda necesaria. Las recomendaciones que se han brindado en la última sesión, se ha dejado como tarea el ejercicio de crear el planeta privado. Básicamente en todas las sesiones estoy trabajando con ella tareas, no estoy todavía trabajando, por ejemplo, algunas técnicas que algunos utilizan en intervenciones del afrontamiento, ¿no?, directamente trabajando el tema de la fobia que tiene la niña. No he visto
útil utilizar esa técnica, por lo que percibo que capaz más bien puedo bloquearle y ella no va a querer participar de las sesiones, ¿no? Dado que en el trabajo que hacemos virtual tenemos muchas limitaciones. Entonces estoy trabajando básicamente algunos ejercicios para fortalecer esta niña y trabajando de manera muy eh, indirecta, ¿no? Su miedo, no afrontando directamente el tema de su miedo, pero sí ayudándole a crear algunas estrategias y darle herramientas para que ella pueda afrontar, ¿no? Las situaciones estresantes que tenga en su día a día, ¿no? Entonces, con ella, en la última sesión hemos creado el planeta privado. La indicación que se le di fue que ella puede imaginar un planeta, que se le dé un nombre, imagine cómo es ese planeta, qué tamaño tiene, qué sonidos hay en él, qué colores, cómo él en este planeta, trabajando ahí los 5 sentidos para que la imaginación pueda fluir mucho mejor, ¿no? ¿Qué animales le gustaría tener ese planeta? Este ejercicio, bueno, es una forma de construir un lugar seguro, ¿no? Con los niños. Se utiliza como un refugio mental para aquellos momentos en que la niña se sienta abrumada por emociones negativas. Y bueno, la fuente de esta tarea es de Yvonne Dolan, que la utiliza con niños que han sufrido traumas graves. Ese caso que estoy acompañando me parece muy interesante y cada vez que estoy trabajando con ella, esos ejercicios, siempre al conversar con ella, ahora está mucho más suelta, conversa bastante, ella muestra, siempre tratamos de hablar de miedo, ¿no? Siempre trabajo con ella el tema del miedo. En este dibujo, por ejemplo, que ella realizó de la persona bajo la lluvia, le hice algunas preguntitas para interactuar e entender, y también entender algunas partes del dibujo. Y bueno, por ejemplo, aquí lo primero que ella me dijo, no soy ni yo que llevo la sesión para la de miedo, ella solita va hablando, ¿no? Aquí, por ejemplo, le pregunté eh, quién era este personaje y cómo se estaba sintiendo ese personaje en esta situación, por ejemplo. Lo primero que me dijo fue que es una niña que está con mucho miedo, asustada, por eso sus pelos están levantados, porque está en la lluvia, ¿no? Y le pregunté, ¿y por qué está asustada con la lluvia? Y me dijo, ay, es que a ella no le gusta la lluvia, le gustan los días de sol y de calor. El frío no le gusta, mucho peor la lluvia, este rayo también le está asustando, ¿no? Entonces, básicamente el dibujo de la niña lo llevó todo para su trauma, ¿no? El miedo, el susto ante los cambios climáticos, ¿no? Y ahí pudimos trabajar eso y dejarle la tarea del planeta privado buscando crear un refugio mental para que esta niña pueda eh, refugiarse cada vez que se siente estresada ante los cambios climáticos, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si el profesor tiene alguna pregunta o duda. Yusieli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la exposición. Hay algo que circundaba mucho mientras que ibas exponiendo ese tema del uso de las pruebas predictivas, ¿no? Tú ya has escuchado de manera previa de que yo no necesariamente comparto mucho el empleo de predictivas. Estoy entendiendo que el caso es de una criatura, ¿no? ¿Qué otro recurso hubieras utilizado para poder un poco profundizar en relación a aspectos de la personalidad o las inquietudes, en este caso las obvias que manifiesta en este caso el paciente? No he utilizado ningún test de la personalidad. Los únicos que utilicé fueron los que mencioné. No, no estoy hablando de la personalidad puntualmente, pero sí has utilizado proyectivas. Sí, he utilizado 2 pruebas proyectivas. Claro, entonces quisiera que me expliques cuál es el sustento detrás del cual has realizado finalmente la evaluación proyectiva. Mm, ¿Por qué no utilizar algún otro recurso? Eso, Básicamente porque eh, hay bastantes limitaciones con la virtualidad, ¿no? Y primero, la primera prueba proyectiva que apliqué, como le dije, no fue como un medio de evaluar algún aspecto de su personalidad de la niña o conductual, sino básicamente como un medio de interactuar. Y bueno, no todos los profesionales tienen el mismo punto de vista. Nosotros en nuestra sede, con la supervisora inicial que tuvimos esta recomendación, ¿no? Con la virtualidad de trabajar, usar pruebas proyectivas no como un medio de evaluar algún aspecto de personalidad o conductual o emocional,
sino básicamente como medio de interactuar, sobre todo con los niños más pequeños, porque muchos de ellos se sienten abrumados en la sesión y con alguien desconocido, ¿no? Entonces, he utilizado las pruebas básicamente como medio de interactuar y el test de la persona bajo la lluvia, sí, la prueba proyectiva, sí, mm, básicamente sí, con lo que me dice y con lo que dibujó eh, y con la interpretación que tenemos del test, sí se confirma con lo que me dice la mamá, que es más importante que lo que me dice el test, es lo que me dice la mamá y lo que me dice la niña a lo largo de las sesiones, ¿no? Ya, pero estamos hablando entonces de que el recurso de una evaluación, de un instrumento de evaluación, que en este caso dos pruebas predictivas básicamente son para interactuar, para facilitar la interacción con el paciente. La pregunta es, ¿qué otros medios que consideras tú que podrían ser interesantes, alternativos al uso de pruebas predictivas como recurso para interactuar con criaturas? Mm, Hasta ahora lo que he utilizado fue este, todavía no he pensado en una otra alternativa, ¿no? Porque ha surtido bastante efecto, ¿no? Con esta criatura, por ejemplo, así como ella, como los demás que he utilizado, sí me ha salido súper bien, ¿no? Puedo cambiar el método si hay alguna necesidad, pero hasta ahora he visto que sí ha fluido súper bien las sesiones, incluso con ella ahora, con esta pequeña que estoy mencionando, hay un vínculo bastante interesante con ella. Y las sesiones de ella sola empieza a escribirme diciendo, señorita, hoy día tenemos sesión interesada. Ella me manda el audio, ¿no? Señorita, hoy día tenemos sesión. Y cuando nos conectamos está súper emocionada, pregunta sobre mí, quiere saber de mi idioma y bonito, ¿no? Esa es la idea. Con los niños no estamos ahí con el plan de estar sentado serio escuchándole, porque ella no viene trayendo una carga, una demanda. Ella viene, sí tiene sus demandas, pero no viene con la intención de traer sus demandas. Eh, pero sí siento que ha surtido bastante efecto. Justamente porque utilicé con ella, porque le pregunté a la mamá. Primero tengo la sesión con la mamá para conocer a esta niña. Entonces la mamá me dijo que a ella le encantaba dibujar. Incluso me dijo que porque yo evalúo, por ejemplo, al inicio con la mamá, qué preferencias tiene este niño. Entonces ella me dice que la niña prefiere, por ejemplo, prefiere estar en su casa dibujando a que salir al parque. Entonces percibo que es una niña que le gusta dibujar. Si le llamo, por ejemplo, a dibujar, obviamente le va a encantar, ¿no? Entonces esa última tarea que hemos hecho del planeta privado le encantó porque le dije para dibujar, ¿no? Entonces estuvimos dibujando. Es el gusto de la niña y me parece que es interesante trabajar lo que a ella le interesa, ¿no? Claro, pero entonces no es necesariamente el recurso de la proyectiva, es el hecho de que tu acercamiento con la criatura parte desde un punto de vista más lúdico. ¿Mm? Es como que yo le diga a una criatura que le gusta mucho el ajedrez, ¿no es cierto? Porque ha tenido formación en ese tema, sus papás, sus seres queridos juegan eso y le entretiene, le gusta que yo inicie pues un poco por esa vía, ¿no? Buscando, digamos, cierta afinidad que yo pueda tener con, con el paciente, ¿no? Es importante ganarnos a los pacientes, sí, es importante tener rapport, generar con ellos el rapport, y muchas veces parte desde un punto de vista lúdico, pero hablar de que la proyectiva es lo que generalmente está desarrollando vínculo, eh, bien puede ser como bien, ¿no? Pero sí estaría más, digamos, orientado a que tiene que ver con la dinámica, ¿no? Con el mundo psicológico de la criatura tiene mayor permeabilidad cuando uno ingresa desde lo que es habitual para el niño, ¿no? Entre lo que es preferible por el niño. ¿M? Claro, estoy acompañando a un adolescente también. Pero el adolescente ya voy 4 sesiones con él, igual que la niña, inicié la misma semana, no le he aplicado ninguna prueba proyectiva, porque el primer día conversé con la mamá que es lo que prefiere jugar fútbol. ¿Este niño le va a gustar dibujar? De ninguna manera. Llamarlo a dibujar, más bien le voy a estresar y dejarlo aburrido, esa no es la idea, ¿no? Entonces, con cada paciente vamos buscando estrategias para poder acercarnos a ellos, justamente porque este público que trabajamos en el colegio, el público de niños y adolescentes es un público que tenemos que buscar estrategias para llegar a ellos, porque ellos no se dejan fácil. Este adolescente, por ejemplo, llegó a la sesión porque la mamá prácticamente le obligó, ¿no?
Incluso en la primera sesión no quería estar ahí, le he visto por su cara, su forma de hablar, ¿no? Y tenía que estar buscando forma de acercarme a él para poder atender, porque tiene una necesidad, pero él no va a llegar, es un adolescente diciendo necesito, tengo depresión, ayúdeme, ¿no? Y la Ujú, niña tampoco va a decir tengo fobia, tengo miedo, ayúdeme. La madre manifiesta la necesidad y nosotros buscamos estrategias, herramientas para poder acercarnos a ellos y llegar a ellos, ¿no? ujú. Para un poco que te comenten cuál es la naturaleza del problema, ¿no? Pero vuelvo a explicar, ¿no? La entrada o el recurso de entrada es identificar qué cosa es lo que le genera mayor satisfacción a la criatura, qué es lo que le puede ayudar a engancharse con el proceso. Y eso tiene que ver, claro, no necesariamente desde la entrevista, ¿no? Tiene que ver con la conexión que uno genera con cada paciente. Yo, por ejemplo, cuando me toca trabajar con criaturas, yo tengo mi consultorio plagado pues con funcos, ¿no? Porque a mí me gustan los funcos, entonces mi lado más niño. Y la mayoría les llama la atención, no a todos quizás, pero la mayoría les llama la atención, jala. Entonces comenzamos a conversar en eso. Cuando yo tengo, por ejemplo, un joven al frente, converso en relación a si ve streaming, por ejemplo, ¿no? Y si sigue a youtubers, si sigue a gamers que están, digamos, en la red, ¿no? Y me dice, sí, claro. Y yo le digo, ¿te gustaría ver desde dónde hago streaming? E inmediatamente captura su atención, ¿no? Y les muestro las cámaras profesionales, las computadoras, las pantallas y toda la parafernalia que hay acá, pues, ¿no? El famoso setup que le llaman ahí en el mundo del streaming, ¿no? Y se enganchan, ¿no? Y comienzan a contar y se sienten más en confianza. Pero justo lo que yo quiero es precisamente no necesariamente comprender a la prueba proyectiva, decir, la prueba proyectiva es lo que me está dando, pues, buenos resultados, sino que puede depender también si es que le gusta, estamos hablando de una criatura que le gusta dibujar, pues es como que a mi niña le digan, vamos a hacer un rompecabezas. Entonces a mi hija le encantan los rompecabezas, y si uno se sienta y comienza a armar y le dice, por ejemplo, le ofrece distintas alternativas y uno comienza a explorar desde el juego, es altamente probable que se enganchen. Entonces, habría que preocuparse y pensar qué cosa le gusta a este joven que ha venido un tanto tanto renuente, pues, ¿no? A la sesión. Y sobre eso, pues, generar vínculo, conexión y que así, pues, el proceso sea más llevadero. Ojo, ahora, esto es solamente la conexión, porque tú puedes decir, ok, yo estoy comprendiendo y estoy empatizando y estoy generando vínculo con mi paciente, pero el paciente y más aún el padre o la madre van a buscar que se haga cambio de algún determinado aspecto, ¿no? Si están muy deprimido, si hay criaturas que se autolesionan, que es algo bastante común, frecuente por lo visto. Eh, Evidentemente es un tema progresivo, pero lo que se va a querer es que la criatura no se lesione a sí misma, ¿no? No tenga comportamientos que sean violentos, por ejemplo. Entonces, este, ¿qué cosa podemos hacer, ¿no? Para trascender esa primera etapa de la que hablaría Carl Rogers, ¿no? De la generación del vínculo empático y cómo yo lo traduzco eso o cómo me impulso sobre eso para desarrollar procesos de cambio, ¿no? Y adherencia al proceso de cambio, que es más importante, ¿no? Porque no es una novedad para el campo de la psicología de que la mayoría de las personas no se adhieren a los procesos terapéuticos, ¿no? Están un tiempo mientras que sea necesario y de ahí se retira, ¿no? Y cambio no hay, hasta que sucede otra circunstancia igualmente compleja y se vuelve a materializar el problema, ¿no? Y ahí vuelve, y no hacen el tema de regresar a su psicólogo, sino se van a otro psicólogo o otro psicólogo. Y el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Entonces, bien por el lado de conectar, pero hay que identificar bien cuál es la razón por la que estoy conectando, de manera que pueda intentar replicar un poco ese ejercicio en varios tipos de pacientes. Y segundo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más hay? ¿Cómo se continúa? ¿Cómo se revisa? Una vez que se ha validado, en todo caso, digamos, la hipótesis de la mamá, ¿no? Que es quien trae, pues, el problema, ¿no?
Hay que recordar que el problema que trae la mamá o el papá básicamente es un síntoma, ¿no? Es una manifestación de un problema que puede estar ocurriendo en interno, ¿no? Ujú. Y cada papá va a tener una lectura diferente, ¿no? Yo he tenido a un paciente que literal se cortaba y también le lesionaba, ¿no? Era violento con otros compañeros. Y desde la perspectiva de la mamá, el muchacho está deprimido y desde la perspectiva del papá, lo único que está haciendo es buscar llamar la atención. Entonces, la hipótesis diagnóstica que viene diferenciada según el papá, hogares separados es algo que vamos a revisar bastante, con bastante frecuencia. eh, bueno, hay que validar, ¿no? De manera más objetiva, más prudente, ¿no? Esas serían mis observaciones, Giselle. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, igual son para todos, así es que por favor para que las tengan en cuenta. Máximo Fedor, Mario, adelante por favor. Buenas noches, un ratito. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a presentar la actividad 4. Mi nombre es Mario Durán Malqui. Mi sede de internado es la institución educativa Fe Alegría número 37, que se encuentra en la ciudad de San Juan del Lurigancho, Lima. Y el nombre del supervisor de sede es la psicóloga Tanta Luyo Araceli. En esta ocasión es un caso de acompañamiento, bueno, en este caso todavía se encuentra en el área de evaluación. Esta sesión de orientación y consejería fue a pedido de la madre, que en un taller para padres de familia realizado en la institución educativa hizo pedido de orientación hacia su hijo. Bueno, de la misma forma que mi compañera Lucieli, ¿no? Los datos de filiación, nombres y apellidos, bueno, he puesto la inicial fecha de nacimiento 22/4 del 2014, tiene 8 años, de Lima, hijo único, entrevistado por mi persona, y la supervisora Araceli Tatalillo. El motivo de atención, accede a orientación y consejería a petición de la madre, quien menciona que su hijo durante 2 meses aproximadamente, una vez por semana, se despierta en la madrugada asustado, frío y temblando, mencionando que tuvo una pesadilla. Bueno, eso es por lo que la señora pidió esa orientación. El examinado es de tez clara, intermedia, cabello corto, negro y lacio, cara ovalada, frente ancha, cejas pobladas, ojos negros, nariz ancha y mediana, boca mediana y labios gruesos. Es de contextura delgada, viste un polo de color negro con cuello en V, se muestra aseado y a la observación aparente la edad que tiene. El entrevistado durante el proceso de observación se muestra muy colaborador, su lenguaje es claro y pausado, su expresión facial aparenta tranquilidad y expectativa a las preguntas que se le va a realizar. En varios momentos de la entrevista miraba a su madre y sonreía como esperando indicaciones de parte de ella. Bueno, en cuanto a la exploración, él proviene de una familia nuclear unida donde vive con su padre y su madre, ambos de 34 años. Su padre se dedica a la venta de repuestos para autos en una empresa de lunes a sábado y su madre se dedica a los quehaceres del hogar, con quien pasa la mayor parte del tiempo. En el área académica, tiene buenas notas en todas las asignaturas, no tiene dificultad en hacer trabajos escolares bajo la supervisión y el apoyo de su madre. En su manera de interacción social, menciona que tiene facilidad para interactuar con todos sus compañeros de colegio y amigos de su vecindario, compartiendo el juego con ellos de manera colaborativa. Además menciona que no le cuesta mucho hacer exposiciones y hablar delante de otras personas de manera presencial, algo que sí le costaba pues un poco cuando era de manera virtual. En lo emocional, según lo expresado por el alumno y su madre, él demuestra bastante control emocional, manteniéndose de una manera estable ante los conflictos con sus iguales. Pero la madre menciona que, a su punto de vista, es demasiado dudoso a la hora de decidir y muy tolerante ante los demás.
muchas veces quedándose callado cuando tendría que reclamar algo. En el área física, él ha tenido un desarrollo normal, sin ningún tipo de problemas, haciendo actividades físicas constantes y practicando fútbol con regularidad. Según lo expuesto por la madre, se despertaba una vez por semana por 2 meses en la madrugada, asustado, frío y algo tembloroso, mencionando que tenía una pesadilla. En la entrevista, él mencionó que veía luces cuando tenía los ojos cerrados y es lo único que recuerda, pero que ya no ve ese tipo de cosas desde hace 2 semanas. Él duerme en la misma habitación con sus padres, acompañado además de sus peluches de hombre araña y un león. Durante la exploración mencionaron que no ha habido ningún suceso, experiencia o visto algo que pueda causar algún susto o miedo al menor. Eh, Entre las recomendaciones se dio el utilizar un lenguaje positivo hacia el niño, resaltando sus habilidades, capacidades y destrezas, evitando hacer prejuicios como él no puede, él tiene miedo, a él le cuesta mucho, él es así, entre otros. Observar y tomar nota de la conducta y las cosas que dice si vuelve a despertar en la madrugada por alguna pesadilla. Eh, bueno, esta es la foto de la entrevista. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Máximo, muchas gracias. Cuando tenemos a una criatura que está sufriendo de pesadillas, bueno, hay muchas formas de interpretar este fenómeno, ¿no? Y efectivamente, pues pueden haber cosas que lo hayan asustado durante el día y que puede que haya marcado algún... Justamente le pregunté si había pasado ¿no? algo, si había Mm, tenido algo y no, pues no me dieron o no recordaban o no ha pasado nada extraordinario, ¿no? mm. Normalmente, bueno, eso podría interpretarse, yo particularmente no soy muy adepto a esto, pero freudianamente, ¿qué cosa es lo que te diría? Bueno, que ha ocurrido algo que no necesariamente está en el plano de la conciencia del sujeto, pero que sí ha resonado, digamos, a nivel interno, y que luego eso se evoca, ¿no? Eh, Casi siempre hay cosas que nos impresionan, ¿no? O momentos que, si bien es cierto, no pueden ser tan destacables, pero que de alguna forma nos causan algún estrago emocional, ¿no? El ser humano es vulnerable, Lo, no lo en que sí, todas las facetas, ¿no? lo que sí me comenta es que eso ocurría siempre a la misma hora, a las 12, una vez por semana, y despertaba asustado, frío y temblando. Y bueno, como no me daba muchos datos y no recordaba ni el niño ni la madre, le he sugerido de que tome nota, ¿no? De las cosas que pueda pasar, Mm. decir, y como, Claro, en realidad ellos son los que tienen que estar, digamos, con mayor capacidad de reporte, ¿no? De brindarte detalle de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Si te quedas sin información, vas a terminar suponiendo que, claro, no sé, que la criatura está siendo poseída, pues, ¿no? Que se levanta fría, que el cuarto se pone helado y van, y van a salir pues, con especulaciones claro. que claramente pueden ser básicamente eso, ¿no? Por eso Solamente que le he especulación. dado un tiempo como para que de aquí a 2 semanas le voy a volver a llamar a la señora para preguntarle si ha habido algún suceso, se ha repetido, ¿no? Peculiar, ¿no? Que vaya afín a lo que estás comentando, ¿sí? En realidad, nuevamente no soy fan de la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero normalmente cuando suceden este tipo de casos, lo que haría un psicoanalista es decir, bueno, ok, ¿qué pasa consulta, no? Y que me comience a contar un poquito sobre su vida, sobre su día, ¿no? Y cómo va el vínculo con su papá, con su mamá, para poder interpretar los hechos que ha experimentado durante la pesadilla, en este caso. No sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, primero hay que decir, oiga, cuál es, o llegar un poquito a la idea de graficar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vivió en la pesadilla? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Claro, ¿No? Y quizás desde ese punto de vista pedirle a la criatura, si es que las palabras son esquivas, que lo dibuje, ¿no?
que dibuje un poquito su pesadilla, que cuente la historia, ¿no? Que la redacte, o que la cuente, que la narre, ¿no? Lo que sea más accesible, ¿no? Dependiendo de la edad. Sobre ello, lo que haría un psicoanalista sería, ok, abundar un poco en la historia de la persona, ¿no? Y sobre eso tratar de recoger algunos elementos de la vida del sujeto para darle interpretación a lo que puede haber vivido dentro de su pesadilla, ¿no? Eh, hay que ser claros, o si bien es cierto que el psicoanálisis no tiene evidencia, digamos, científica que lo respalde con solvencia, pero en algo sí podría estar de acuerdo, ¿no? De que efectivamente los sueños, y obviamente su contraparte, pues, de las pesadillas, no surgen de manera espontánea, ¿no? Claro. No es que alguien Los tiene un pensamientos, sueño, claro, con un familiar, alguien tiene un sueño y bueno, pues simplemente pues es algo que responde al azar. Es poco probable que sea así, ¿no? Es claro, muy uno, complejo que se pueda validar a través de métodos científicos, pero es verdad que a veces soñamos con personas que queremos, con ciertas circunstancias, ¿no? Que pareciera que son materia de continuo procesamiento por parte de los sujetos y que luego se ven, se manifiestan en los sueños, ¿no? Algo querías comentar, Máximo. sí, bueno, por eso indagué un poco de su vida, ¿no? De cómo va el ámbito familiar y los demás, y no, pues no encontré nada, más bien todo está bien, ¿no? Y si hubiera, bueno, si hubiera habido algún tipo de trauma, de repente alguna situación estresante, yo pienso que de repente algún tipo de desensibilización, ¿no? Podría resultar, pero así suavecito nomás, ¿no? Como para ir poco a poco, de repente por medio de videos o cosas así, ¿no? Imágenes. Mm. ¿Qué, qué piensa con eso? O sea, yo creo particularmente que la criatura, o en general las personas, te pueden decir que determinados aspectos de su vida no le impactan. Yo tengo a pacientes que vienen y te dicen, todo está bien, todo está excelente. Llegan a consulta psicoterapéutica y te dicen que todo les va maravilloso. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué están acá entonces? Pues, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón de venir a terapia si es que está todo bien? No, lo que pasa es que hay ciertas cosas que en realidad le están aquejando, ¿no? Entonces, a veces culturalmente es, digamos, previsible que una persona te pueda decir que está bien, que no pasa nada, que no ha vivido algo en particular. Freudianamente ya te diría, hay muchas cosas que ni siquiera se guardan en nuestra conciencia, que suceden a nuestro alrededor, que nos impactan, pero que por alguna razón no decidimos no prestarle mucha atención. Y el sueño es eso, ¿no? Digamos, el esmero o el intento de escape de esa idea, de esa impresión que podían tener durante el día, ¿no? Y que uno decidió guardar, digamos, debajo del tapete, ¿no? Estoy siendo recontra freudiano el día de hoy, ¿eh? Dado que me hablan de los sueños, recuerdo mis años en la carrera, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Es complejo porque no hay necesariamente un método científico que respalde esto. Pero es verdad también que ningún otro modelo lo trabaja con igual vehemencia, ¿no? Freud, digamos, fue uno de los principales, ¿no? Que hablaban sobre los sueños. Carl Jung también habló mucho sobre el tema de los sueños y el inconsciente colectivo y todo esto, ¿no? Eh, pero sin duda es correcto, o sea, hay que pedirle que esté atento, o la mamá que esté atenta pues a próximas circunstancias en las cuales esta pesadilla vuelve a surgir, ¿no? Hay toda una interpretación, ¿no? Claro, Eh, porque también estuve atento a su conducta durante la entrevista, ¿no? Y Ujú. pues era un niño muy desenvuelto, no se sentía ningún tipo no evidenciaba ningún tipo de ansiedad, era obediente a las indicaciones de una manera natural, o sea, tampoco vi nada por ahí, ¿no? Mm, he tenido casos de jóvenes con conductas psicopáticas, ¿no? En las cuales te pueden decir está todo bien, o te pueden decir, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Ha fallecido mi abuelita y mi abuelita era todo para mí. Pero tú ves una cara, la cara del sujeto no es
acongojado, triste, ¿no? Como lo que sería normalmente, ¿no? Si se ha muerto tu abuelita y es una persona querida para ti, normalmente uno va a encontrar una criatura, un joven lloroso, ¿no? Triste, ¿no? Perjudicada emocionalmente. Pero hay gente que no, si eso se ríe y todo es como si fuera, pues, indiferente ante la circunstancia, ¿no? Pero cuando te cuenta, esa persona indiferente te dice que sí le duele. Entonces, el ser humano, ahí uno se da cuenta que hay una diversidad increíble de reacciones, de formas de interpretar las cosas, ¿no? Y evidentemente, de todo lo que son las respuestas, ¿no? Que cada persona puede manifestarse, ¿no? Yo estoy bien, yo creo que valdría la pena de todas maneras que mantengas comunicación con esta persona. A nadie le hace daño que puedas conversar con la criatura, ¿no? Eh, para que así también haya un poquito de desahogo, ¿no? El desahogo es importante para aliviar un poco la ansiedad, la angustia y la depresión. Eh, Recuerden que Freud habló mucho de la catarsis, ¿no? Como recurso para apoyar a las pacientes histéricas, ¿no? Y funcionaba porque la gente se iba diciéndose que la verdad que sí le había ayudado, ¿no? El desahogo es terapéutico en general, ¿no? Pero tiene que haber mayores recursos para pasar del desahogo hacia el cambio del comportamiento de una forma más sostenible, ¿no? Por eso también le hacía el mismo comentario de Yusieri, ¿no? Ok, empatizas, ok, haces una técnica que te permita conectar más con el paciente, perfecto, dale like, ¿no? Pero de ahí que siga, ¿no? Te Claro. permite reconocer bien el problema, ya está, ya lo reconociste, ya está, esto es, ¿no? Ya, ahora qué sigue, ¿no? Ahora cómo lo hago, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aplicar? Esa parte es la que yo necesito que ustedes sean siempre más precisos y que no coloquen solamente, ¿no? Este, mm, la terapia emocional y estas cosas, ¿no? Hay que ser siempre más detallado, ¿no? Eso le va a ayudar al profesionalismo que van a demostrar ustedes dentro de sus informes. Así que si lo pueden tomar en cuenta, enhorabuena. Bien, no sé si responde tus preguntas, Mario. Sí, sí, nada más quería adicionar bueno, lo resaltante es que no es un caso aislado, sino que ha sido durante 2 meses a más, ¿no? Que se ha repetido, ¿no? Y eso también es a considerar, ¿no? Nada más. Claro, 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 claro. Interesante, ¿eh? Interesante. Si ustedes tienen casos así que les llamen la atención, que no necesariamente se sientan o sientan que los recursos son limitados para poder atenderlos, siéntanse en la libertad de poder referirlos, ¿no? Con nosotros, para poder obviamente trabajar de una manera concertada, ¿no? Eso es un ofrecimiento, o sea, en el consultorio hay citas gratuitas y, bueno, puede ser una opción, un recurso para aquella persona que no puede contar con la cita gratuita en el centro porque el centro no está dedicado a eso, ¿no? El centro educativo está dedicado a enseñar, no necesariamente a hacer acompañamiento psicológico, entonces puedes derivar y enhorabuena, ¿no? Bien, Máximo, muchas gracias. Gracias, profesor. Rocío Morales, por favor, adelante. Buenas tardes, profesor. Voy a compartir. Buenas noches, querido Rocío. Buenas noches, sí, buenas noches. ¿Se observa? Sí, es correcto. Ok, ya. Bueno, mi nombre es Rocío Morales Salas, sede del internado Instituto de la Personalidad Cambiando Vidas, Ciudad Lima, nombre del supervisor de la sede, Luis Alberto Guillermo Leiva. La actividad número 4 es un informe psicológico. Nombres y apellidos de la consultante es VBA, edad 12 años 11 meses, sexo femenino, fecha de nacimiento 30 de septiembre del 2009, lugar de nacimiento Lima, institución educativa Señor de los Milagros, grado de instrucción sexto de primaria, lateralidad diestra, número de hermanos 2, dirección comas. Referido por interés de la madre y la abuela, examinado por mi persona y asesorado por el psicólogo Luis Alberto Guillermo Leiva. Fecha de evaluación 12, 19, 24, 31 de agosto, 2 y 5 de septiembre.
El motivo de consulta, la madre refiere, se enoja rápido por todos, se enoja rápido con todos, dice, ¿no? Últimamente se irrita y llora constantemente y es muy distraída, ¿no? Las pruebas aplicadas fueron la escala de inteligencia de Wechsler para niños, WIS 5, evaluación de inteligencias múltiples, test de inventario de autoestima de Cooper-Smith, cuestionario de personalidad de Milon, 4, test de dibujo de la familia de Corman, test de percepción de diferencias caras R, cociente de espectro autista, escala de déficit de atención e hiperactividad, en versión adolescente. En la observación de la conducta, en un inicio hubo buena predisposición para la evaluación, mostrando comportamiento tímido. El lenguaje que emitía era fluido con tono moderado. Problemática actual. La madre solicitó evaluación psicológica para su hija que permita comparar su edad mental en relación a su edad cronológica y donde también va a ser importante evaluar si es una niña aplicada, se muestra atenta, hace lo que puede, si posee un carácter satisfactorio, si su salud es perfecta, si su temperamento es equilibrado, pero vemos que no es así, debido a que se distrae fácilmente, se irrita fácilmente, presenta episodios de ansiedad y llanto, por lo que fue necesario investigar los diversos ámbitos de vida de la examinada, con la finalidad de determinar si existe en ella una personalidad premórbida, es decir, un estado más temprano de crisis que la viene predisponiendo a ser inestable, afectando en su estructura de su personalidad. En el ámbito familiar, vive con sus padres y hermano menor en una habitación que alquilan en la casa de su tía, percibiendo su hogar acogedor cuando pasan momentos juntos. Percibe su hogar frío cuando sus padres no están debido a que trabajan hasta muy tarde y su hermano la molesta. En su hogar lleva la jerarquía ambos progenitores y deseando que en su hogar exista mayor comunicación. Antecedente familiar, la madre manifiesta que su embarazo se desarrolló de la siguiente manera. Etapa prenatal, el ambiente donde llevó su embarazo era el adecuado, su alimentación buena, llevando control médico desde los 4 años de embarazo. Emocionalmente, al enterarse del embarazo, se encontraba con mucho temor ya que tenía 19 años y ocultó en un principio el embarazo por temor a la reacción de su madre. Además, por ese tiempo estaba alejada de su pareja ya que él había viajado por trabajo y habían decidido darse un tiempo. Etapa perinatal, la duración de su embarazo fue de 9 meses, naciendo por parto normal en condiciones favorables, con un peso de 4 kilos 100 gramos para felicidad de sus padres. Etapa postnatal, tomó lactancia materna hasta los 18 meses, alimentos sólidos a partir de 6 meses, balbucear a los 7 meses, gateó a los 8 meses, caminó a los 15 meses, el control de sus esfínteres a partir de los 3 años, siempre al cuidado de su madre. Realizó aprestamiento desde los 3 años con el antecedente de haber llorado los primeros días. Fue recién en inicial que dejó el pañal al ver que sus compañeros ya no usaban pañal, ¿no? Realizó aprestamiento de 4 años también en Lima hasta el mes de octubre, mes en que su madre se la lleva a la ciudad de Chepén para vivir con el padre de la menor. Allí realiza inicial de 5 años y cursa primer año de primaria, donde no tuvo un buen aprendizaje. Al año siguiente vuelven a Lima y la niña estudió segundo año en la institución Señor de los Milagros con un bajo rendimiento académico, repitiendo el segundo año y llevando clases particulares de reforzamiento. Estudió tercer año con menos dificultad, el cuarto y quinto año estudió de forma virtual debido al estado de emergencia por el COVID-19. Y actualmente viene cursando el 6º grado, sintiéndose a gusto en la institución, sintiendo un poco de dificultad en el curso de comunicación y mayor dificultad en el curso de matemáticas, dentro del contexto familiar que expresa lo siguiente. El padre, de oficio albañil, de buena salud, lo considera poco responsable, poco comunicativo y poco cariñoso, quien llega muchas veces borracho a casa. La madre, ama de casa, se dedica a la venta de ropas en una tienda, dice de ella un poco renegona, responsable y poco cariñosa. Valeria se viene mostrando muy inestable emocionalmente, percibiendo su hogar inestable por la poca presencia de los padres en casa.
razón por la cual la madre solicitó apoyo profesional. En los resultados, en el área intelectual, la examinada, que obtiene un CI total de 89, correspondiente a la categoría abajo del promedio, siendo sus puntajes de 75 en la escala visomotor con categoría bajo, de 74 en la escala de razonamiento fluido con categoría bajo, de 84 en comprensión verbal con categoría medio-bajo, de 85 en memoria de trabajo con categoría medio-bajo y de 53 en velocidad de procedimientos con categoría muy bajo. Su edad mental es de 10 años respecto a su edad cronológica, evidenciándose un atraso intelectual de 2 años 11 meses. No presenta indicadores de compromiso orgánico, pero sí indicadores de perturbación emocional. En cuanto a los resultados de porcentaje según el tipo de inteligencia, según el orden de prioridad, destaca más la inteligencia física sinestésica y en segundo lugar el interpersonal, luego el espacial, lingüística, intrapersonal, lógico-matemático y finalmente musical. En el área emocional, la examinada presenta perturbación emocional por haber estado expuesta desde niña a eventos estresantes que recogió de su dinámica familiar inestable, como los episodios de estado de ebriedad del padre y discusiones por ese tema, entre otros. La ausencia de los padres debido al exceso de trabajo de ambos padres. La vida no es armoniosa, presenta afecto inadecuado porque vacila continuamente entre amor y tensión familiar, el cual le viene creando ambivalencia. También se evidencia baja autoestima con necesidad de afecto, inseguridad, ansiedad, agresividad reprimida y espontaneidad inhibida. Todo esto por causa de no tener padres estables que le den ese cariño que toda hija necesita y son vitales para el proceso de desarrollo y carácter en la formación de su personalidad, así como la ausencia. En síntesis, inconscientemente se viene proyectando la frustración de los padres en la personalidad de su hija. Conclusiones. Examinada que en la actualidad se desenvuelve con un coeficiente intelectual abajo del promedio, su edad mental de 10 años respecto a su edad cronológica, evidenciándose un atraso intelectual de 2 años 11 meses. Emocionalmente presenta baja autoestima, necesidad de afecto, inseguridad, agresividad reprimida y el deseo de un cambio de ambiente, presentando además rasgos de trastorno espectro autista. En las recomendaciones se recomienda la terapia a los padres, taller de habilidades sociales a la niña, terapia de atención y concentración, apoyo psicopedagógico y revaluación dentro de 6 meses. Eso sería todo. Gracias, Rocío. Una consulta, cuando estamos revisando el caso, el acompañamiento del supervisor, ¿cómo va? ¿Te están guiando, te están orientando? Porque las conclusiones a las cuales llegas, y con esta similitud con el problema de, ese trastorno del espectro autista. Son rasgos, no salió que tenía trastorno espectro autista, sino rasgos, porque, por ejemplo, ella, o sea, no salía, sino simplemente rasgos, y sí se le está poniendo, ¿no? Sí, me está supervisando, o sea, en algunas evaluaciones está el doctor, pero sí el informe lo revisa totalmente él, ¿no? Es más, hace los cambios necesarios y todo, ¿no? Ahora, en cuanto, no sale con espectro autista, pero sí rasgo, por ejemplo, y que se hizo esa evaluación también, porque, bueno, o había un problema en ella, ¿no? O sea, déficit de atención, o incluso me dijo, puede ser autismo, porque le molestaba mucho el ruido. Y ella también decía que en su colegio también le decían a ella que todo te molesta, o sea, el ruido le molestaba. Y que en una de la evaluación, que había un niño que hacía ruido cerca y como que le incomodaba, ¿no? Entonces, por eso se le hizo esta evaluación. Y salió rasgos, pero no con trastorno espectro autista. Entonces, por eso se está poniendo de todas maneras eso en el informe, ¿no? Pero estamos hablando de que el hecho de que una criatura tenga rechazo a los ruidos fuertes es síntoma recurrente de autismo. Es un síntoma, ¿no? Es un síntoma, pero no ¿Pero es necesariamente. suficiente?
O sea, No, 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 me, no, me- no. me preocuparía porque de hecho el que las criaturas tengan hipersensibilidad auditiva Mm, no necesariamente claro, es ajá, el único factor con el cual podemos nosotros claro, decir. claro. Ahora, hay Por- varios otros problemas que pueden también contar con hipersensibilidad de este tipo. Y lo que estoy percibiendo es que en general ya después de tiempo, les puedo Ujú. comentar que bastantes personas, al menos desde el área educativa, están bastante más proclives a de realizar dos diagnósticos, ¿no? O bien sea trastorno de déficit de atención, ¿no? El famoso TDAH, Ajá, con la hiperactividad, y por otro lado el tema del autismo, ¿no? Es ujú, casi cosa de todos los días, ¿no? claro, Diagnosticar, pero ajá. el diagnóstico es todavía un tanto rudimentario, ¿no? Si la criatura tiene este, hipersensibilidad auditiva, ya No, 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 se va no, notando. no, se le hizo un test, o sea, por eso se le tomó, porque se sugirió y me dijeron sí, porque se le tomó el test de percepción de diferencias caras y el cociente de espectro autista. Y ahí es donde, y bueno, esto es para ver si también tiene déficit de atención y todo eso, ¿no? Y salió que tenía simplemente, que tenía rasgos Ujú. de autismo, pero no llegaba al puntaje de autismo. Entonces, se está poniendo esto en el informe, pero no, o sea, simplemente se le hizo el descarte, nada Ujú. más, ¿no? Ahora, quiero entender un poquito, dentro de las recomendaciones Ujú. se habla de este tema terapia de los padres, habilidades sociales, atención y concentración, apoyo psicopedagógico. O sea, la niña también tiene retraso, una edad mental menor, ¿no? O sea, está con 2 años de retraso intelectual. Probablemente puede ser también la pandemia, también que ha tenido los padres, o sea, me refiero a que cuando viajó y regresó, no tuvo una buena, digamos, una buena educación en provincia. ¿Mm? Dentro de estas recomendaciones, ¿cuál impactaría directamente sobre estos rasgos del trastorno espectro autista? Es que no tiene trastorno de espectro autista, sino hay rasgos que No, se tendría que... sobre estos rasgos. Bueno, el taller de habilidades sociales. Con eso estaríamos dando por superado, pero no me decías que había un problema de hipersensibilidad auditiva. Mm, bueno, eso es algo que no sé qué tanto, o sea, si sea realmente mm, hipersensibilidad auditiva, ¿no? Hipersensibilidad auditiva, que le molestaba un poco o sea, le desconcentraba los ruidos. Y con el otro psicólogo que justamente en ese momento me estaba acompañando, me dijo, y él me dijo que yo no lo había notado, ¿no? Me dijo, incluso podría ser autismo, porque es que la niña tenía algo que no sabíamos qué, o sea, porque había un coeficiente intelectual bajo, sí, definitivamente, eh, y, yo me iba más por déficit de atención, ¿no? Ahí, déficit de atención y la otra persona sugirió, no, podría haber autismo, entonces por eso se le tomó el test, ¿no? Bueno, Ujú, vamos un poco al hecho de que uno tiene, primero, lo correcto, ¿qué cosa es? Uno tiene que identificar ciertos síntomas y esos ujú, síntomas tienen que estar declarados ya sea en DSM o en CIA. Hasta ujú, ahí ujú. partimos un poco. Claro, o sea, la Entonces, niña no tiene autismo, no tiene autismo, por eso, pero es que sí. voy a tratar de ser más preciso y conciso al mismo tiempo. Ujú, Yo digo, a ver, estoy haciendo el registro conductual, estoy observando el comportamiento de la criatura y estoy recibiendo feedback o información de parte de los tutores, del maestro, de la mamá, que me en este caso de la desarrollan. mamá y de la abuelita, de la Ok, mamá y la abuela.
Ok, conforme. Entonces, Ujú, yo recibo información de una ujú, criatura, esto es para todos. Yo ujú. recibo información de una criatura, me dice, mira, estoy observando que se comporta medio raro. O sea, la gente te puede venir a decir una afirmación tan genérica como esa, tú le tienes que decir, Ya, ¿cómo así? ya, ¿Cómo si? Tranquila, estoy solamente haciendo una sí, precisión no para ti, Rocío, estoy haciendo sí, sí, para sí. todos, tranqui, tranqui. Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese momento es escuchar al paciente, bueno, al familiar del paciente y comenzar a anotar directamente cuáles son las conductas que te está refiriendo. Y sobre esas conductas que te refieres, sobre esas afirmaciones, bueno, ese relato, lo que uno tiene que hacer acto seguido es hacer una entrevista con la criatura. Y en ese sentido viene bien lo que comenta, pues, Máximo, lo que comenta Yusili, que es importante, pues, siendo una criaturita, ver los métodos para generar rapport, ver los métodos para que Ujú, la criatura se manifieste, ¿no? Su comportamiento se deje de ser rígido y se abra, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Tomo el diagnóstico preliminar, por eso las hipótesis de la mamá, y yo hago mi observación propiamente, ¿no? De manera, al menos intentando ser objetivo, ¿no? Que no sea sesgado, producto de lo que te puede decir la mamá o el papá. Y uno más o menos lo que tiene que hacer es hacer un registro independiente, autónomo. Hecho esto, uno está en las condiciones de establecer efectivamente si tal, o sea, cuál de las versiones es más exacta, qué cosa es lo que uno está respaldando o confirmando de lo dicho por la mamá. No le estoy poniendo rótulo todavía, simplemente estoy confirmando lo que diga la mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me han venido esos casos, ¿no? De que me dicen, profesor, o en este caso, doctor, tengo a mi hijo que se comporta un tanto raro. Entonces, ¿a qué se refiere con rareza? Lo que pasa es que no expresa emociones. Dice que está así, pero en realidad no está así. Entonces, quisiera que usted hable con él para ver si tiene algo o no. Entonces, pasa y uno dialoga, ¿no? Y en ese contexto uno no se pone, digamos, en modo freudiano, ¿no? Que saca su libretita y comienza a anotar mientras la persona te va hablando. No, ujú, sino uno trata de interactuar con el sujeto, ¿no? Con el ujú, evaluado o la, y uno busca básicamente confirmar o descartar alguna cosa. Cuando uno ya tiene algunos comportamientos que me podrían hacer presumir de que hubiera una condición psicológica, digamos, mayor o que amerite de confirmación, es allí en donde uno dice, mire, señora, padre de familia, madre o padre de familia, yo identifico que hay ciertas conductas que efectivamente me harían pensar que podría existir algo. No se lo voy a comentar todavía, pero me gustaría hacer una evaluación de descarte de este tipo de temas. Bien, perfecto. Entonces, la tercera evaluación es la de descarte con una prueba que sea en lo posible no proyectiva, sino que sea una prueba más de corte de que tenga evidencia científica de confiabilidad y validez. ¿De ujú, acuerdo? Eh, Más que todo por un tema de yo entiendo que debe haber gente que le agrade, que le guste la predictiva y que le funcione, pero por un tema de responsabilidad, tratar de aplicarle al menos una prueba que sí tenga respaldo científico. ¿De ujú, acuerdo? Entonces, ahí tú luego de la prueba comienzas a delimitar un poco ciertas cosas. Mira, se ha descartado tal cosa, pero efectivamente tiene trastorno de espectro autista. Entonces lo que te va a hacer la mamá o el papá cuando vayas a comentarle eso, te va a decir, "Ah, y ahora, porque le vas a generar un primer momento de que le vas a dar un preinfarto, ¿no? Porque el ujú. papá o la mamá se va a asustar. Sí, sí, sí. Entonces tú le tienes que decir, mira, hay algunas características, esto generalmente sucede por esta razón, Ujú, y por ende lo que, digamos, sería razonable es que pueda pasar con consulta de determinado especialista para ujú, realizar un descarte mayor. ¿Desde qué punto de vista se los digo, chicos? Ustedes primero son estudiantes. ujú, Segundo, normalmente los colegios, que es donde generalmente ustedes trabajan, o determinados centros, no son especializados en este tema. ujú, Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer responsablemente? Decirle, mira, encuentro que efectivamente la prueba me indica que hay rasgos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se lo suelto así a boca de jarro al papá? No, porque ujú. le da Claro, en porque lo ese primero momento, que... Ujú,
se asusta, ¿verdad? Ujú. Estoy hablando desde el punto de vista de que aún, yo recuerdo que les he comentado, ¿no? He tenido un alumno, así como ustedes, alumno, que decía que a su hijo le habían diagnosticado 9 veces de autismo, y todas sin aplicar ninguna prueba. O sea, lo que has hecho tú, Rocío, más bien es notable, ¿no? De tomar una prueba, ¿no? Una escala al menos, ¿no? Pero Mm. normalmente no se hace. Entonces, No, es que sí, a no lo, puedo decir yo algo si no he tomado una prueba, no me parecería. pero hay gente que lo hace, Mm. muchísima gente. Entonces, eh, el- la presunción diagnóstica se hace tan a la ligera que uno olvida que uno tiene el membrete encima de estudiante de psicología. Mm. Y eso igual genera alarma, alerta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Derivar para una evaluación más rigurosa, más especializada, que vean todos los días casos de espectro autista, que aborden este tema, para que uno pueda decir, mire, yo encuentro ciertos rasgos, sería conveniente que vaya con un segundo especialista y pueda, digamos, descartar si esto es correcto o no. Ujú. Luego, sobre eso, seguro habrá un plan de intervención. Habría que primero validar si efectivamente tiene o no tiene el trastorno. Entonces, dime. Doctor, sí, bueno, el- lo que pasaba también es que la mamá en sí, o bueno, la abuela, que fue la más interesada, la que trajo a la niña, es que, y fue ese motivo de consulta principalmente, ¿no? Porque también el problema era que se distrae mucho, Ujú. pero también el, el principal problema, o sea, el motivo de consulta era que estaba como que lloraba un día, o sea, que lo llevaron, por ejemplo, al vóley, simplemente lloraba, lloraba, o sea, ellos pensaban que de repente le había pasado algo traumático que no quería contar, ¿no? Y que de repente a la psicóloga la puede contar o al psicólogo le puede contar, ¿no? Ujú. Entonces, no sabían por qué tenía esos episodios de, y estaba muy tensa, estaba como que muy nerviosa, muy inestable emocionalmente, ¿no? Eh, pero parece mentira que un poquito con la evaluación, y porque ya ha habido consultas también con ella, ya un poco de terapia, se trabajó, bueno, también un poco la herida de rechazo, simplemente se contó algo y parece que está un poco más tranquila, o sea, la niña ahorita ya está más tranquila, a pesar de que no ha habido muchas sesiones, ¿no? A veces creo que el hablar y el expresarse también les ayuda, Mm. pero el hecho de que se le contara cómo fue su gestación a la niña y tomara conciencia de esa parte, porque es lo único que se ha hecho hasta ahora. Y la mamá y la abuela dice que ya está más tranquila, ¿no? Ya no ha vuelto a tener esos episodios, no, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, pues puede ser que también el hablar, el expresarse, aunque no hay cosa fuerte, ¿no? No ha habido cosa fuerte porque sí se buscaba algo, que de repente te pasó algo, alguien te ha tocado, primero que uno piensa, ¿no? Pero no ha dicho nada, o sea, absolutamente al respecto, ¿no? Todo parece normal. Eh, Solo esto, ¿no? El déficit, el coeficiente intelectual muy bajo, y se le evaluó por eso, se quiso descartar más cosas, ¿no? Por eso. Estaba yo con el psicólogo ahí, y por eso es que tomamos esas pruebas, ¿no? O sea, no solamente con el psicólogo el doctor no, sino que también hay otros psicólogos que también están ahí que tienen más experiencia, ¿no? Mm, por eso se tomó esa decisión. Y cuando se le entregó, porque ya se entregó el informe, sí, y eh, la mamá se preocupó porque esto del espectro autista, como es, ¿no? No, se le explicó, ¿no? El doctor le explicó, no es que ella tiene espectro autista, o sea, ha salido bajo el puntaje, o sea, no ha llegado a ese puntaje, pero sí presenta rasgos que hay que observar, hay que ver que de repente le molestan los ruidos, por ejemplo, y no le explicó ahí, ahorita no tengo el test en cuanto a los puntos, ahorita no lo tengo a la mano, pero el doctor lo explicó, ¿no? Detalladamente.
Ujú. Bueno, eh, nuevamente, ¿no? Yo me animaría a sugerir que antes de brindar un informe, se le pueda derivar el caso a alguien que tenga recurrencia en el abordaje de este tipo de casuística, ¿no? De todas maneras, para que la persona pueda, o en todo caso, entregar el informe, pero con esa salvedad, ¿no? Eh, de otra manera, pues, cuando no se hace eso, a veces terminamos asumiendo de que podemos diagnosticar y tampoco es algo tan responsable, ¿no? De hecho, según la ley, quien tiene, digamos, preferencia al momento del diagnóstico de la salud mental es el médico, ¿no? El médico psiquiatra. Entonces hay que revisar que esos temas estén, digamos, bien protegidos para que así tampoco se emitan pues, informes cuya interpretación, cuyo resultado no sea del todo confiable, ¿no? Bien. Ok. En este caso, dice Yuseli, no es neuropediatra. Estoy hablando en general de la rama de la medicina, ¿no? Si uno habla de salud mental, normalmente a los psicólogos no necesariamente nos dan, digamos, tanto, o sea, somos parte del equipo de salud mental, pero quien tiene la potestad es el profesional de medicina, ¿no? Con sus respectivas especializaciones, ¿no? Un neuropediatra está un poco en la línea, ¿no? Del abordaje infantil desde la neurología, ¿no? Eh, Entonces, desde ese punto de vista, dígame, Yuseli. en este caso, entonces, no podemos diagnosticar, por ejemplo, TEA, yo sé que no, es el neuropediatra, hasta donde tengo entendido que es el diagnóstico de TEA, ¿no? Pero, por ejemplo, el TDAH, el TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, depresión, no sé, ¿no? Trastorno de bipolaridad, en fin, un montón de trastornos que hay. No podemos diagnosticarlos como psicólogos, solamente lo hace el psiquiatra. Si ustedes revisan el reglamento de la Ley de Salud Mental, pueden observar de que hay múltiples alcances en relación al equipo de salud mental, los expertos, pero cuando uno va a ver en detalle quién tiene, digamos, el liderazgo a la hora del diagnóstico, por ejemplo, es efectivamente el médico, ¿no? Déjenme revisar exactamente, miren, vamos a ver. Ustedes váyanse al artículo 16 del capítulo 5 de la ley y habla, ¿no? El apoyo técnico del equipo de salud mental para el diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental cuya competencia está establecida en el artículo 25 de esta ley implica la participación de diferentes profesionales y especialistas en los siguientes términos. Bien, el profesional de medicina con especialidad en psiquiatría, medicina familiar u otras especialidades, según sea el caso, participa en el proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental, de acuerdo con el marco normativo vigente, las normas técnicas aceptadas internacionalmente y según lo determinado en el clasificador de cargos del MINSA. Estamos hablando de ley local. Eso, en el caso de Yusieli, que está en otro país, no sé si aplica exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Pero por ejemplo, profesor, ahí dice que se apoya, no quiere decir que nosotros estamos prohibidos de, por ejemplo, de aplicar un cuestionario y con, no sé, con anamnesis o con lo que sabemos del paciente en el transcurrir de las sesiones. En el caso clínico, el psicólogo clínico, yo creo que sí puede, por ejemplo, darle un diagnóstico de TAG, ¿no? Pero puede sugerirle que vaya al psiquiatra para confirmar. Y yo tengo entendido que el TEA, sí, yo como psicóloga no puedo dar un informe afirmando que este paciente tiene TEA, ¿no? Tiene que buscar a un neuropediatra para que él pueda dar hasta creo que el TEA ni el psiquiatra, creo que es el neuropediatra, ¿no? Que hace una evaluación mucho más detallada para llegar a este diagnóstico, ¿no? No sé, por lo que yo tenía entendido, ¿no? cuando uno va a revisar la ley y el respectivo reglamento,
al menos a nivel local, se habla de que el equipo de psicología, el equipo bajo la misma línea, el trabajador social también tiene injerencia, la enfermera también tiene injerencia en el tema de salud mental, ¿no? Todos tienen una parte, ¿no? Pero cuando hablamos del diagnóstico, yo creo que sería mejor que el, se pueda derivar, y ojo, no estoy hablando de que sea un asunto en el que estemos prohibidos de aplicar pruebas. No se ha dicho eso. Lo que se está diciendo es que en la eventualidad que tengamos una presunción de un diagnóstico que podría ser de naturaleza más, digamos, compleja, se derive al profesional que tenga especialidad, no tanto por el término de tener su especialidad como tal, sino que cuente con la experiencia probada de la de evaluación de este tipo de casuística. En otras palabras, ustedes son estudiantes, yo recomendaría, incluso si estás en un colegio, el psicólogo educativo puede estar allí, perfecto, pero no es su día a día. Entonces, yo estando allí diría, mejor que vaya a alguien que es experto en el tratamiento, en el diagnóstico, en la evaluación de este tipo de problemas. O sea, hay centros especializados en lenguaje, hay centros especializados en el aprendizaje, otros están especializados en conducta. También existe en el tema del autismo. ¿Mm? Entonces, diferente es cuando tú como psicólogo educativo estás trabajando, puedes evaluar, puedes hacer una labor preliminar, la cual es provechosa y mientras más temprano se realice mejor. Pero vamos al hecho de que, desde mi punto de vista, antes de entregar un informe en el que yo sostengo de que tal persona tiene determinada condición o se presume que al menos tiene rasgos, yo le diría, ¿sabes qué? Yo creo que hay este tipo de indicadores, sin embargo, creo que necesitas recurrir a, no sé, una interconsulta, ¿no? Realiza interconsulta aquí con el departamento tal, con el profesional tal, de manera que el diagnóstico al cual se llegue sea un diagnóstico más certero todavía, ¿no? A veces lo que no se quiere pecar es de ya darle alguna información al padre de familia que, que en vez de tomarla con cautela, se termine ahogando, se termine pues asustando, abrumando, ¿no?, de esta situación. Y si quieres que sea una interconsulta, en pocas palabras, ¿no? Y que sea finalmente alguien que vea con recurrencia este tipo de trastornos, ¿no? Que para que nos permita descartar, ¿no? Son tan finas las diferencias, son tan finas que, que a ojos de una persona que no necesariamente ve esto todos los días, estos trastornos en particular todos los días, puede resultar un tanto esquivo el diagnóstico, ¿no? Entonces, mejor es en ese momento decir, ¿sabes qué? Vaya usted a una interconsulta para que le diga exactamente qué es lo que tiene. Y lo digo porque lo he visto en educativa, hay muchísima gente que, que erra el diagnóstico por tener esa hambre de diagnosticar, ¿no? Eh, Sin embargo, el comportamiento humano es tan diversificado. Si no, miren ustedes pues el CIE 10, ¿no? O el CIE 11 ya. O sea, hay tantas variantes de lo mismo que, que pues puede que en el camino pudiéramos equivocarnos, ¿no? Entonces, actuar con cautela es el mensaje. Actuar con cautela, porque estamos hablando de criaturas, estamos hablando de gente que no necesariamente tiene acceso a todos los recursos, y siempre estar pues en la mano con la ley, ¿no? En Sí. este caso, sería, bueno, para un descarte más preciso, Ujú. derivarlo o porque que podría ser una interconsulta a un neuropediatra. Ese sería el... Yo más que a un profesional en particular, acudiría a un centro especializado de Un este centro tipo especializado de sí, autismo.
sí, sí. Es como cuando alguien me dice, ¿sabe qué? A ver, profesor, yo tengo problemas de la piel. Es evidente que va a haber, bueno, en este caso un dermatólogo, ¿no? Pero dentro de la dermatología, como especialidad, seguro habrá, pues, dermatólogos que sean oncólogos, ¿no es cierto? Que te ubiquen si tienes cáncer de la piel. Entonces, son subespecialidades que hay sitios donde hay centros de especialización en el sentido de que ven siempre este tipo de casos y le pueden ayudar a uno a, a tener un diagnóstico más certero, ¿no? Creo que nuevamente alguien se entusiasma mucho cuando llega la hora, parece que no somos pocos los que nos entusiasmamos mucho a la hora de diagnosticar y en vez de ayudarle a la Mm, persona, le ponemos una etiqueta, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? ujú. Hay que tener, Doctor, a ver, dígame. doctor, ahora que bueno, que también porque también se está evaluando la abuelita, porque que también me llamó la atención, ¿no? Que justo ella están haciendo unas construcciones cerca de su casa, o bueno, del Metropolitano, algo así, y hacen un ruido muy fuerte por la casa de la abuela de la niña. Y la señora no soporta el ruido, eh, y porque, o sea, se siente muy nerviosa, que le duele la cabeza, le duele mucho la cabeza y solo se siente tranquila cuando sale de su casa, ¿no? Y le preguntaba yo, señor, ¿usted vivió un trauma? Algo que le haya pasado, algo, una situación con, que le recuerde eso. Y me dijo, bueno, yo cuando era niña viví el terremoto tal, ¿no? Y sí, me asustó. Y yo cuando cuando hay temblor me asusto, o sea, me asusta demasiado, ¿no? Yo no sé, pero yo sí soy un poquito, me gusta investigar sobre el transgeneracional, ¿no? Podría, bueno, pero ahí ya estoy alucinando, como dices, un poquito más de Freud, que puede haber una información que se haya quedado en el clan familiar, ¿no? Pero no, obviamente no he dicho nada, pero ahí lo dejo ahí, ¿no? Que porque sí, porque la abuela sí tiene, pareciera que, o sea, tiene un temor, ¿no? Ahora, la niña le molestan los ruidos, o sea, ¿no? Pero tampoco quiero, o sea, no creo que vaya por el lado del autismo, ¿no? O sea, se hizo eso como para ver, ¿no? O sea, porque como para tomar, porque estaba con el otro psicólogo, sí, podría ser, entonces habría que ya descartar, o sea, se toma esa prueba, ¿no? Fue más que nada así. Bien. Pero bueno, le comento esto porque sí, o sea, también está justo tratando, justo haciendo la evaluación, estoy haciendo la evaluación a la abuela también porque también está con nervios y esas cosas, ¿no? Bien. Pero por Bueno, ahí podría ser tal vez por ahí, ¿no? No sé, estoy ahorita como alucinando, pero ahí se está investigando qué hay, ¿no? ¿Qué hay? bien, perfecto. Yo creo que no está mal. No está mal investigar, evaluar, tomar las pruebas siempre y cuando tenga sustento para poder aplicarlas. eh, y sobre todo derivar a los centros especializados para que puedan abordar este tema, ¿no? Eh, 9 veces, ¿no? 9 veces diagnosticado al ojo como autista y al final No, era cualquier otra cosa, ¿no? claro. Bueno, pero Entonces, ese no es el caso, o sea, acá se le aclaró bien, ¿no? O sea, porque no tiene, o sea, no, en el test que se le ha tomado, no llega a autismo, que hay rasgos que se tendrían, es lo que dijo que hay rasgos que se tendrían que observar, que ver, ¿no? Pero no, y que se le estaba poniendo porque es lo que o sea, presenta, ¿no? Presenta algunos rasgos, pero yo creo que en realidad la labor, sin ánimo de ser mezquino para los psicólogos educativos, al momento de tener tanto volumen de pacientes, la labor más mm, realista es que puedan derivar cuando encuentran casos de complejidad, ¿no? Puesto que no es eh, insensato decir, mira, tengo, en este caso, o sea, es clínico también, ¿no? Es clínico. sí, O es sea, que, vuelvo a el explicar, si tú psicólogo encuentras un es caso clínico. en un ámbito educativo, si tú Mm, encuentras un caso, tú estás solita, pues porque estás trabajando, no sé, pues un colegio que es masivo, que es público,
Es Mm, imposible que digas, ¿sabes qué? Yo voy a tratarme de todos los casos de complejidad mm. alta, media y baja. No, Este, no, y incluso es en los poco probable, colegios ¿no? no trabajan mayormente, o por lo menos las nacionales, cuando los psicólogos vienen, porque yo también soy profesora, nunca han trabajado, o sea, más que nada trabajan con masas Por y eso, pues. muy poco trabajan individual, ¿no? O Por sea, eso, por eso. Pero el error es decir, mira, acá está tu diagnóstico, muchas gracias, ¿no? Y nos vemos. Y anda, ve tú con quién te vas. mm, Creo que es parte de la responsabilidad saber derivar, es mm, parte de la gestión, ¿no? Saber derivar, porque si no derivas adecuadamente, esta persona se puede terminar yendo con cualquier especialista o pseudo especialista, y luego, igual el problema lo tienes dentro de tus aulas. Igual el problema lo tienes dentro del colegio. Y eso sí es un tema por considerar, ¿no? Porque el psicólogo tiene que ver, tiene que resguardar la integridad de la salud mental de todos los integrantes del plantel. Eso incluye prioritariamente a los alumnos, pero también de los maestros, y así, ¿no? Eh, pero bueno, a veces nos abrumamos con la cantidad de demanda que tenemos y la escasez de los recursos que manejamos. Bien, bueno, Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado. gracias. Florita linda, has dejado tu manito levantada. Te ofrezco que seas la primera en exponer en la siguiente sesión. ¿Está bien? Sí, profesor, buenas noches. No Entonces sé el si, jueves tengo el primero, la primera. así es. No sé si te ha ayudado de todas maneras a escuchar lo que hemos estado platicando en relación a las evaluaciones, a todo este proceso que tenemos realizando dentro de la sesión del día de hoy. Bien, cualquier novedad nos comentas el día jueves. Bien, Ok, muy interesante, profesor. Buenas noches. un abrazo, cuídate mucho. Gracias a todos, gracias por quedarse y hacer hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches.